Ya se puede ver, profe. Ya. Dígale. Ay, señorita. A ver. Vamos a ver lo que son las reacciones de eliminación. Y vamos a ver cómo estas reacciones de eliminación se aplican para la obtención de alquenos, ¿sí? Los alquenos se obtienen a partir de la deshidratación de los alcoholes. Ahora, para empezar, vamos a recordar lo que ustedes ya vieron en el primer capítulo acerca de las reacciones de primer orden y las reacciones de segundo orden. Entonces, si tenemos reacción de primer orden, en eliminación se va a conocer como una E1 y eliminación de segundo orden, en una eliminación se va a conocer como E2. Sabemos que una eliminación de primer orden se caracteriza porque es no concertada, es decir, va a ocurrir en varios pasos, va a generar un carbocatión. Recuerde que si el carbocatión puede, salta para buscar la estabilidad, si no, no. Recuerde que un carbocatión primario nunca va a saltar porque es el carbocatión más inestable que puede existir. Vamos a necesitar de una base débil. Y creo que nada más. Vamos a una E2, esta E2 es concertada. Este carbocatión siempre se va a formar en el carbono, ¿no? La E2 desconcertada, no forma intermedios de reacción, es decir, no forma carbocationes, y vamos a utilizar la presencia de bases fuertes. ¿Ya? ¿Cómo se caracteriza una base fuerte? Aquella base que tiene un par de electrones extras, ¿sí? Ahora, los alcoholes, al igual que los carbocationes, se van a clasificar en alcoholes primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Entonces, un alcohol de naturaleza primaria es aquel alcohol que se encuentra presente en un carbono primario.
Se trata de un alcohol primario. ¿Por qué? Porque este carbono está unido directamente a un solo carbono. Vamos a tener alcoholes de naturaleza secundaria, que es aquel alcohol que se encuentra presente sobre un carbono secundario. Y vamos a tener alcoholes de naturaleza terciaria, que son alcoholes que se encuentran presentes en un carbono terciario. Estos alcoholes, al igual que, ¿cómo se llama? Al igual que los carbocationes van a ser estables en el 3, 2, 1, ¿sí? Es decir, un alcohol terciario va a ser mucho más estable que un secundario y este más estable que un primario. Ahora, la deshidratación de alcoholes siempre va a ocurrir en presencia de ácido sulfúrico, siempre, siempre, siempre. Pero lo que va a cambiar son las condiciones de temperatura. Un alcohol primario, al ser un alcohol más inestable, va a necesitar de mayor temperatura, y un alcohol terciario, al ser el alcohol más estable que puede existir, va a necesitar de menos temperatura. ¿Ya? Entonces, otra cuestión es que la eliminación tiene como finalidad formar dobles enlaces. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Okay. Disculpe, ¿puede repetir la finalidad de la eliminación? La finalidad de una eliminación es siempre formar dobles enlaces. Gracias. ¿Ya? Homero. Sí, profe, buenos días. No se olvide, por favor, de armar el material de PDF y subirlo al aula, perdón, al Drive. Profe. Ya, hoy serían reacciones de eliminación, por favor. Ya. Ahora, vamos a hablar ya en sí lo que es la deshidratación de alcoholes, ¿no? Vamos a hablar acerca de la deshidratación de alcoholes primarios. Listo. Entonces, para esta deshidratación de alcoholes primarios, lo primerito es tener un alcohol primario, ¿no? Vamos a hacer con un propanol. Vamos a hacer con ácido sulfúrico. Yo el ácido sulfúrico lo dibujo de esta manera para que sea más fácil comprender de lo que va a ocurrir. Y vamos a necesitar de una temperatura alta, a 180 grados, porque el alcohol es demasiado inestable. Ahora, usted sabe que el ácido sulfúrico es H2SO4, ¿ya? Si yo cuento, tengo un hidrógeno, dos hidrógenos, dos, un azufre, 4 oxígenos, 3 oxígenos y un oxígeno son 4, ¿sí? Entonces, por facilidad, yo dibujo H, oso, H. Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? El oxígeno, con cualquiera de sus pares extras, electrones, se va a tomar únicamente el hidrógeno.
y el resto del ácido se va con el par de electrones extras. Sobre el oxígeno voy a formar ¿qué voy a formar sobre el oxígeno si ya pongo un enlace extra? Un hidrógeno. Sí, pero ¿qué voy a formar sobre este oxígeno? Un protón. Un protón. Es que está saturado porque tiene que ser solo divalente. Ya, es un carbocatión, Cecia. Sí, perdón, bro. ¿Ya? Entonces, formo un carbocatión. Recuerde, cuando el oxígeno, el nitrógeno o el halógeno no tiene la misma forma que su estructura normal, natural, de forma inmediata, este va a tener un carbocatión. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que sucede? El ácido tiene un par extra de electrones, ¿sí? Este parcito extra de electrones se va a tomar un hidrógeno de cada vecino. Si es un carbono primario, porque tiene un alcohol primario, ¿cuántos vecinos va a tener? Uno. Ya, solo va a tener uno. Entonces, este oxígeno, este par extra, toma solamente un hidrógeno, el enlace del hidrógeno salta y de forma inmediata esta molécula se retira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ya formo el doble enlace, me va a quedar esto. ¿Qué pasa con este carbono? ¿Qué estaría? Le falta un. Está sobresaturado. Sobresaturado, exacto. Entonces es por eso que de forma inmediata, de forma concertada, en un solo paso, la molécula de agua se va a desprender. Entonces voy a tener como resultado más el ácido sulfúrico que vuelve a su forma original y más la molécula de agua. Y el oxígeno nuevamente regresa a su forma original. Este mecanismo siempre va a suceder en un alcohol primario. Es decir, si nosotros lo relacionamos con una E2 o una E1, ¿qué voy a usar? E1, porque se forma un carbocatión. ¿Y el carbocatión se forma sobre el carbono? No, Ah, ya, entonces, ¿qué ha sido? con las de segundo. ¿Con una? E2. E2, correcto, sí. Lo voy a relacionar de manera directa con una E2. Recuerde que la E1 siempre forma el carbocatión sobre un carbono, no sobre un heteroátomo.
¿Ya? Entonces, esta deshidratación de alcoholes primarios, uy, ¿dónde está mi lápiz? Profe, una pregunta. ¿Sí? En la respuesta donde dice CH3 y CH2, ese no solo debería ser un CH. ¿Cuál? En la parte de cuando ya sacamos la respuesta Ah, al sí, final, sí. Es un CH porque ya se lleva el otro. Ya, gracias. ¿Quién fue? hay el limanitio. Nayeli tiene su participación. Entonces, esta deshidratación de alcoholes primarios siempre se le va a relacionar con una y dos. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo ahora en ciclos. Ya tenemos un alcohol en un ciclo. El alcohol usted no lo va a nombrar porque no sabe nomenclatura de alcoholes, pero sí sabe nomenclatura de alquenos. Entonces aquí es un propeno. ¿Ya? Ahora, este alcohol nuevamente reacciona con ácido sulfúrico. Como es primario, vamos a necesitar 180 grados, ¿sí? Y el mecanismo va a ser el mismo. El oxígeno, con su par extra de electrones, toma solamente el hidrógeno y el resto del ácido se desplaza. Sobre el ciclo vamos a formar nuevamente un carbocatión en el oxígeno porque este carbocatión pierde su forma original de divalente con 4 electrones, más el resto del ácido OS 3 menos o un oso menos. Luego, ¿qué es lo que sucede? Este oso menos con este par de electrones que le sobra va a tomar un hidrógeno del vecino al carbono primario. ¿Cuántos vecinos tiene el carbono primario? Uno. Uno solo, muy bien. Entonces este carbono tendrá un hidrógeno y tendrá otro hidrógeno. Entonces va a tomar con su par extra un hidrógeno, el enlace del hidrógeno salta y toda esta molécula se desplaza. Más el ácido en su fórmula original y más la molécula de agua. ¿Ya? Entonces, la deshidratación de alcoholes siempre le va a dar como resultado un alqueno, ácido sulfúrico y una molécula de agua. Ahora, ¿cómo se va a llamar mi estructura? Regáleme un ratito.
Ya. ¿Cómo se llamaba el alqueno como sustituyente con 2 carbonos? Vinil. Un vinil. Usted si hace el 2 con sus 2 deditos, le tiene la forma de una V, entonces no se olvide. El alqueno con 2 carbonos tiene forma de V y se va a llamar vinil. Entonces será el vinil ciclobutano. Ciclobutano. Sí. ¿Ya? Listo. Entonces, como ustedes pueden observar, el mecanismo de reacción es el mismo para un alcohol primario. Eso no va a cambiar, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto al mecanismo? Sí, sí, sí. Cerrarán los micrófonos. ¿Alguna pregunta con respecto al mecanismo? Verán que esto también va en la prueba. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, si yo les pido sintetizar el los metil buteno sin usar hidrogenación catalítica, ¿ya? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué debo llegar? Al 2-metilbuteno. ¿Ya? Debo llegar a este alqueno, ¿ya? Pero me dice que no debo utilizar un alquino porque me está pidiendo que no utilice una hidrogenación catalítica. Entonces, de forma inmediata, yo utilizo un alcohol primario porque el alcohol primario siempre le va a dar como resultado un alqueno, pero el alqueno, el doble enlace siempre va a estar en los extremos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a Profe, hacer, mande, no estaba colocado el metil. No ¿perdón? es en el metil no es en el segundo carbono. Ah, vamos a ponerle 3 metilbuteno, ya. Se me fue. Entonces, como les decía, ¿no? La deshidratación de alcoholes primarios siempre le va a dar como resultado alquenos y el doble enlace siempre va a estar ubicado en los extremos, ¿sí? Ahora, una pregunta. ¿Vimos acerca de la adición de alquenos de ácidos en presencia de peróxidos? No, profe, No, tampoco. profe, no. Ya, listo. Entonces eso les di ingeniería química. Ya, entonces voy a dibujar un alcohol y tiene que ser un alcohol primario. Entonces copio la misma estructura, ¿Qué? ¿ya? Pero le voy a hacer un alcohol primario y lógicamente que debo completar los hidrógenos que me faltan. Más ácido sulfúrico en presencia de calor. ¿Ya? Entonces, el mecanismo igualito. El oxígeno con cualquiera de sus pares de electrones toma el hidrógeno y el ácido se desplaza con el enlace, con los electrones. Voy a formar un carbocatión sobre el oxígeno, que se conoce como ion hidronio porque viene de agua, de un hidro. Más el resto del ácido. Ahora, este alcohol primario, ¿cuántos vecinos tiene? Uno.
Uno solo, muy bien. Entonces el oxígeno con su par extra toma un hidrógeno del carbono vecino, el enlace del hidrógeno salta y toda esta molécula se desplaza. Más el ácido ya recuperado y más una molécula de agua. ¿Ya? ¿He llegado o no he llegado a la estructura que me solicita el ejercicio? Sí. Listo, entonces no se olvide, ponga como importante recordar que ¿cómo se llama? Que un alcohol primario siempre le va a dar como resultado un alqueno. Y el doble enlace siempre, siempre, siempre va a estar ubicado en el extremo de la cadena. ¿Ya? Me avisan cuando copien, por favor. ¿Ya copiaron? Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a ver el mecanismo para la deshidratación de un alcohol secundario. ¿Ya? En sí, la deshidratación de un secundario y de un terciario es casi similar. Lo único que va a cambiar es que en el alcohol terciario la deshidratación va a generar un carbocatión terciario, es decir, no necesita saltar. Entonces, vamos a hacer una sola de los ejemplos. ¿Ya? Entonces, el mecanismo lo vamos a relacionar con una E1, es decir, vamos a formar un carbocatión sobre el carbono. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar un alcohol secundario. Vamos a hacer un alcohol secundario, caramba. Vamos a hacer un alcohol secundario facilito, ¿ya? Les voy a dibujar el carbono de esta manera.
Listo, tenemos nuestro alcohol secundario, vamos a hacerlo con el mismo ácido sulfúrico, pero las condiciones de temperatura más o menos oscilan entre 130 y 140 grados centígrados para un secundario, ¿no? Puede ir hasta 150 también. Listo, entonces el primer paso es el mismo, el oxígeno con su par extra de electrones, se toma un hidrógeno y el resto del ácido se desplaza. Y voy a volver a formar el ion hidronio o voy a volver a formar un carbocatión sobre el oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo diferente? Como el oxígeno es electronegativo y está sobre un carbono que es estable, el oxígeno de forma inmediata se lleva para sí mismo ese par de electrones, es decir, se desplaza, se retira de la molécula. Y donde yo tenía la molécula del hidronio, voy a formar un carbocatión. En este caso, ¿qué tipo de carbocatión hemos generado? Secundario. Un carbocatión secundario, muy bien. Y tengo la posibilidad de buscar estabilidad. No. No, porque no hay un carbocatión terciario. Correcto, no porque no tengo un carbono terciario. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si tengo un carbocatión secundario y es en un carbono secundario, ahora, ¿cuántos vecinos tiene este carbono? 2. Dos Dos, vecinos. muy bien. Entonces, el par de electrones del ácido se va a tomar un hidrógeno de cada vecino, ¿sí? Un hidrógeno y el enlace salta. Y voy a formar mi primer producto. ¿Ya? Ahora, va a suceder lo mismo con el otro vecino. Con el par extra de electrones se va a tomar un hidrógeno y el enlace salta. Y de esa manera compensamos la falta de electrones. ¿Ya? Y por esta ocasión hemos llegado al mismo producto que va a ser el propeno. ¿Ya? Recuerde que si el carbocatión puede saltar para buscar la estabilidad, lo hará. Si no, se queda en donde está y dependiendo del carbocatión, si es secundario, se tomará de 2 vecinos y si es terciario, se tomará de 3 vecinos. ¿Ya? Y en este caso, hemos llegado al mismo producto. ¿Está claro con respecto al mecanismo de reacción? ¿Sí está claro?
vamos a hacer con otro ejemplo. Ya, este alcohol, ¿de qué naturaleza es? Secundario. Ya, Secundario. es un alcohol secundario, entonces el mecanismo, el primer paso es el mismo, ¿no? El oxígeno con su par de electrones se toma en hidrógeno y el resto del ácido se desplaza. Y voy a formar el ion hidronio. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que sucede? El oxígeno, como es electronegativo, en este mecanismo se lleva para sí el par de electrones que le falta y voy a generar un carbocatión. ¿Ya? ¿De qué naturaleza es este carbocatión? Secundario. ¿Ya? ¿Y qué Secundario. tengo como vecino? Ahí puede Dos estar el carbonos. carbocatión, el terciario. Ya hace transposición para llegar a un terciario y de esta manera ya está totalmente estable. ¿Ya? Ahora, si está en un terciario, ¿cuántos vecinos va a tomar este hidrógeno, este ácido? 3. Ya, muy bien, de 3 vecinos. A ver, hagan los 3 vecinos y me cuentan los nombres. Espérame un momentito. A ver, ¿cuáles son los productos? ¿Quién terminó, Cecia?
Ya, profe. Se formarían tres formas de escribir el alqueno. ¿Ya? Primero poniendo el doble enlace en el primer carbono. ¿Ya? Sería CH2, doble enlace, ay, CH2, CH2, CH3. ¿Ya? ¿Y cómo se llama este alqueno? 2-metil, 1, 2, 3, 4, 5, penteno. Ya, 2-metilpenteno. Más, ¿cuál es el siguiente producto? Ahora le ponemos el doble enlace en el que está arriba del segundo carbono. ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar la estructura? También 2-metilpenteno porque ahí le contamos desde arriba. Correcto, 2-metilpenteno. ¿Y cuál es la tercera estructura? Por último le ponemos el doble enlace al lado del carbono secundario. ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar la estructura? 2-metil, 2-penteno. Ya, correcto, muy bien, gracias, así tiene su participación. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Más el ácido ya como tal y más una molécula de agua. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cecia? El oxígeno tomó un hidrógeno de cada vecino del carbocatión. Ahí está el primer vecino, el segundo vecino y el tercer vecino. ¿Ya? Y de esta manera he generado los tres vecinos. Aquí está el resultado del primer vecino. Aquí estará el resultado del segundo vecino. Y acá estará el resultado del tercer vecino. ¿Ya? Ahora tengo tres vecinos. En un doble enlace o en todos los productos que se he formado, uno de ellos debe estar en mayor porcentaje. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Para saber cuál está en mayor porcentaje, lo que debo hacer es fijarme solamente en el doble enlace. Voy a poner dos ejemplos de dobles enlaces. Déjale pitis. Ya. Ahora, si yo me fijo solamente en el doble enlace, puedo observar que en el primer carbono del doble enlace yo no tengo sustituyentes, solo tengo hidrógenos. Y en el segundo carbono yo tengo un sustituyente. En el segundo ejemplo, en el doble enlace, en el primer carbono tengo un sustituyente y en el segundo carbono tengo dos sustituyentes. Entonces, mientras más sustituido está el doble enlace, es más estable el producto. Más sustituido, el doble enlace es más estable el mismo. ¿Ya? Ahora, me voy a fijar en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, yo tengo este CH2, ¿cuántos sustituyentes tiene? Ninguno. Ninguno, porque los hidrógenos no son sustituyentes. Muy bien. El siguiente carbono del doble enlace tiene un sustituyente y dos sustituyentes. Me voy, bueno, este 2-metilpenteno es del mismo producto. Me voy a mi siguiente producto. El primer carbono del doble enlace, ¿cuántos sustituyentes tiene? ¿Cuántos? 2. Muy bien, 2, 1 y 2. ¿Y el siguiente carbono del doble enlace, cuántos sustituyentes tiene? 1. 1, correcto, que es solo esta partecita, es solo este etil.
el hidrógeno no es sustituyente, ¿ya? Entonces, en total, esta estructura tiene 3 sustituyentes y por ende será la más estable, es decir, la que se encuentre en mayor porcentaje. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿no? Para saber qué producto de alqueno está en mayor porcentaje, siempre se observa el doble enlace que esté más sustituido, el doble enlace que presente más sustituyentes. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora, espérate, Sandra. Ahora. Vamos a hacer en un ciclo, vamos a ver que va a ocurrir algo similar en un ciclo. Vamos a ver. ¿Ya? Para empezar, ¿esta naturaleza del alcohol qué es? ¿Secundario o terciario? Secundario. Ya, correcto, es secundario. Ya, vamos a poner 130 grados. Ahora, el mecanismo es el mismo, ¿no? El oxígeno con un par de electrones se toma solo el hidrógeno y el resto del ácido se desplaza. Y voy a formar el ion hidronio. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? El oxígeno, como es electronegativo, se va a llevar para sí ese par de electrones que le falta. Y voy a formar un carbocatión más la molécula de agua que se ha generado y más el oso 3 menos. ¿Ya? Ahora, este carbocatión es secundario. ¿Qué tengo como vecinos? Un cuaternario, un terciario. Entonces, el carbocatión cuaternario es capaz de desplazar un grupo metilo para de esta manera buscar su estabilidad. ¿Ya? Ahora, este vecino, este carbocatión terciario, ¿cuántos vecinos en total tiene? 3. Tiene 3 vecinos, está bien. OS3 menos. Más agua, ¿ya? Como tiene 3 vecinos, y para que en un ciclo sea más fácil para usted, a ver, tiene un vecino. En este carbono, ¿cuántos hidrógenos faltan? 1. Muy bien, falta un hidrógeno, entonces dibuje el hidrógeno. En el siguiente vecino, ¿cuántos hidrógenos le faltan? 2. 2.
Entonces dibuja los hidrógenos faltantes. Y en el último carbono, ¿cuántos vecinos tiene? 3. 3 vecinos. Entonces, de esta manera usted completa los hidrógenos que le falta y ya sabe de dónde va a tomar esos hidrógenos, dónde se van a formar los dobles enlaces. Entonces, el oxígeno con su par extra de electrones se tomará un hidrógeno de cada vecino e iré formando los distintos productos. Ay, aquí me faltaba un metil. Aquí voy a girar así. ¿Ya? Vamos a ver cómo se llama el primer producto. Uno, 2,3,4 trimetil. 1,2, 4. A ver, 1,2,4 trimetil. Ciclohexeno. Ya, ciclohexeno. ¿Quién fue? Homero. Homero tiene su participación. Vamos a Papá, hacer no sería 5, o como lo cuento. 1, 2, 3, 4. Si cuento por el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué le da más cercano, el 5 o el 4? 4. ¿Ya? Ya voy. Uno. Hijo. Ya te mojaste las patitas. ¿Ya? Vamos con el segundo producto. ¿Cómo se va a llamar? Metilén. Un alif. Esto es un metilén. Esto es un alil. Y esto es un vinil. Perdón, esto es un vinil y esto es un alil. ¿Qué dices que tienen? Metileno. Un metilén. Entonces, entre un metilén y un metil, ¿qué tiene prioridad en orden alfabético? Metilén. No, El metil. el metil, porque verán que es metil y el otro es metilén. ¿Ya? Entonces es el metil. Entonces será 1, 2, 1, 2, 3. ¿Qué tiene prioridad? ¿El 2 como sustituyente o el 3 como sustituyente? El 2 como sustituyente. El 2 como sustituyente. Ya, ¿cómo se va a llamar este ciclo? 1,5 dimetil. 2 metilén. Ciclohexano. Ciclohexano. Ciclo, ay, perdón. Ay, esta es una Ciclohexano. ciclohexano. ¿Quién fueron? Eran dos chicos, una chica y un chico.
Ceci, Yo, así profe es. Chesipanta. Ceci ahí. Pablo Chesipanta. Pablo tiene sus participaciones. Vamos al último ejercicio. Profe, se llama 2, 2, 3, 5, 1,4,6 trimetilciclohexano. Me siento como en novena de Navidad. Espérenme, mando un amén. Cada quien en su Padre Nuestro. A ver, es que no me sirvió el monitor, no sé qué pasó, yo voy a ver. ¿Cómo es que se llamaba? Si escuchan o sea, una voz, ya traten de guardar silencio el resto, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? 1,4,6 trimetilciclohexano. 2, no, mal. ¿Cómo se llama? 1,3, 1,4 ciclohexano. 1,3, mal. ¿Cómo se llama? 1,4,6 trimetilciclohexano. Ya, ese está bien, ese de 1,4. ¿Quién fue? Karen Guano, profe. Ya, ese nombre sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerde, el doble enlace siempre en un ciclo 1, 2 y busco el sustituyente más cercano. Y si está en el doble enlace con un sustituyente, ese es 1. Será el 1,4,6 trimetil ciclohexeno. ¿Ya? Ahora, tengo que ver qué doble enlace está más sustituido o qué doble enlace tiene menos hidrógenos para ser el producto más estable. ¿Sí? El primer doble enlace, ¿cuántos hidrógenos tiene? Profe, una pregunta. En el segundo nombre sería 2-metilén. 2-metilén, sí. ¿Qué es pues? Ya. ¿Cómo se llama? Ah, el primer doble enlace. ¿Cuántos hidrógenos? A ver, este carbono, ¿está completo o no está completo? Está completo. Ya está completo, muy bien. El otro carbono, ¿cuántos enlaces le faltan? Está completo. Ya Está completo. completo. Vamos al siguiente carbono, del otro ejemplo. ¿Cuántos enlaces le faltan? Está completo. Ya. Completo. El otro carbono, ¿cuántos enlaces le faltan? 2. Ya, muy bien. 2. Tengo 1, 2, 3, 4. Le faltan 2 hidrógenos. Vamos al siguiente carbono. ¿Cuántos enlaces le faltan? 1, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos enlaces le faltan? Está completo. está completo. Siguiente, ¿cuántos le faltan? Completo. 1, 2, 3. Falta un Le falta un hidrógeno. Ahora, de todos estos productos, ¿cuál es el que no tiene hidrógenos o el que menos hidrógenos tiene? El primero. Correcto, entonces este primer ejemplo va a ser el que se encuentre en mayor porcentaje. ¿Ya? Recuerde, el doble enlace es más estable mientras más sustituyentes tiene o mientras menos hidrógenos tiene, como usted quiera interpretarlo. Si quiere interpretarlo con hidrógenos, lo interpreta con hidrógenos. Si quiere interpretarlo con sustituyentes, lo interpreta con sustituyentes, pero el fin es el mismo. ¿Alguna pregunta? Ouch. Profe, yo tengo una pregunta para enumerar las cadenas. Sí. Por ejemplo, si de derecha a izquierda en la posición 2 tenemos un etil y de la izquierda a derecha en la posición 2 igual tenemos un propil y un metil.
O sea, por orden alfabético el etil es primero, pero en el otro lado tenemos dos ramificaciones, Claro, entonces cuando son dos comenzamos por... opciones, tengo que darle prioridad al 2. Cuando es una sola de lado a lado, tengo que dar prioridad al orden alfabético. Ya, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, por ejemplo, eh, a ver, ahora, por ejemplo, ¿qué más? A ver, vamos a hacer, si tengo tiempo, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que me sinteticen. Sin usar una hidrogenación catalítica. ¿Ya? Ahora usted proponga el alcohol y haga el mecanismo de reacción. Tiene hasta las 8:30. Pondrán el nombre y la fecha, por favor.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Este alcano lo hacían un alcohol, ponían el alcohol aquí en el otro carbono, donde usted guste, con ácido sulfúrico. Entonces el oxígeno con cualquiera de sus pares de electrones se toma solo el hidrógeno y el resto del ácido se desplaza. Y voy a formar el ion hidronio. ¿Ya? Y luego, este ion hidronio se va para que el oxígeno recupere su par de electrones y voy a formar y voy a formar el carbocatión y recupero una molécula de agua. Y el ácido. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que podría haber hecho? Podría es que va a saltar. Ya. A ver, ¿qué es lo que podría haber hecho? En este caso, ¿no? Este carbocatión es ¿de qué naturaleza? Secundario. Secundario, muy bien. Ahora, si yo quiero obtener los productos sin transposición, ¿qué quiere decir? Que este secundario, el producto va a ser... Exacto, no va a saltar. Entonces, ¿cuántos vecinos tiene? Tiene 2 vecinos y se tomará los hidrógenos de cada uno de los vecinos, ¿no? Entonces viene, se toma el hidrógeno, el enlace del hidrógeno salta y voy a tener mi primer producto. Más del otro lado viene, se toma el hidrógeno, este salta y voy a tener mi segundo producto, ¿ya? Y de esa manera llego al producto sin transposición. Ahora, si fuese con transposición, voy a tener el carbocatión sobre un terciario, ¿sí? Más el oso 3 menos. Uy. Más el oso 3 menos. Ahora, ¿cuántos vecinos tiene este carbocatión? 3. 3, muy bien. 3. Tiene vecinos acá, tiene vecinos acá y tiene vecinos acá, ¿sí? Entonces, los productos de su transposición va a ser esto más esto y más este producto de acá. Listo. Recuerde que estos son hidrógenos, ¿no? De repente. ¿Ya? Pero resulta que este producto es de un carbocatión sin transponer, sin sufrir transposición, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar esta estructura? Monoalil ciclobutano. No.
1 propenil. No. 020 el examen, ¿quién me diga el nombre de esto? ¿1 propeno? No. Alil ciclobutano. Butano. No. Entonces, Tomamos profe, como le cadena podemos aparte. tomar al ciclohexano como 2-buteno y cadena aparte. No. Verán que esto es metilén, esto es vinil y esto es alil. ¿Nadie se quiere ganar esos 020 al examen? Alil ciclobutano. No. Esto 1 se... vinil ciclobutano. ¿Cómo? 1 vinil ciclobutano. No. Ah, el segundo. 1 vinil, 1 metil ciclobutano. No. propeno ciclobutano. No. ¿Nadie se quiere ganar esos 020? 1 propil ciclobuteno. No. Verán que no está el doble enlace dentro del ciclo para que sea ciclobuteno. Uno propil ciclobutano. No. Inge, ¿no es buteno ciclobuteno? Porque No. es de 4. Yo tengo otra idea. El 2 propeno ciclobutano. No. Ingeniera, profe, el 3 ciclobutano. No. ingeniera, eso no se le... 3 ciclobutano, 2 propilén. No. ¿No le nombramos como una ramificación pequeña? ¿Cómo sería? 1 eteno ciclobutano. No. ¿Qué es? 2 propeno, 3 3 ciclobutano. ciclobutano. No. 3 ciclobutano eteno. No. Un alil ciclobutano. Butano, perdón. Alil es esto. ¿Se parece a esto? Esto, todo el ciclo vendría a ser el resto de la cadena. ¿Esto se parece a esto? No. Ya, entonces descártele la alil. ¿Cuál es la primera regla de los alquenos? Seguir la ramificación de las dobles. Profe, la última, tal vez. 3 ciclobutil, 2 propeno. No es el 3.
entonces el 1. 1 ciclobutil, 2 propeno. No. La primera regla, busco la cadena más larga que contenga el doble enlace. La segunda, numero desde el extremo más próximo al primer doble enlace. La tercera, sustituyentes. Ciclobutil, propeno. No puedo creer que no hayan podido hacer eso tan sencillo. ¿Ya? Ahora, las eliminaciones de tipo E2 y de tipo E1 pueden ocurrir con la presencia de otros grupos salientes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son considerados como grupos salientes? El OH, cualquier halógeno, el amino, puede ser un metoxi, ¿ya? Nosotros esto del OH ya lo vimos y eso se llama, solo con el OH se llama deshidratación de alcoholes. ¿Ya? Solo con el OH es una deshidratación de alcoholes. Con el resto de grupos salientes van a ocurrir también las eliminaciones. Por ejemplo, ¿ya? Ahora, para empezar, el grupo saliente, el halógeno, ¿sobre qué carbono se encuentra? Sobre un Sobre un primario. carbono primario. Ya, sobre un primario, muy bien. ¿Y este ion cloro, qué tipo de base es? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Es una base fuerte, muy bien. Si tengo una base fuerte y si tengo un grupo saliente en un carbono primario, ¿a qué eliminación me va a dar? ¿A la E1 o la E2? E1. ¿A la? E2 porque va a necesitar una base fuerte. Ya, E2. una E2, ¿sí? Recuerde, la eliminación de tipo E2 ocurre en un carbono primario y en un carbono secundario, pero nunca en un terciario. La eliminación E1 ocurre en un terciario y en un secundario, y nunca en un primario. ¿Ya? La eliminación E2 necesita una base fuerte y la eliminación E1 necesita una base débil. ¿Sí? Entonces, esta es una eliminación de tipo E2, es decir, es una eliminación de tipo concertada. ¿Cómo va a ocurrir esto? Si es un primario, ¿cuántos vecinos va a tener? Uno. Uno. Profe, falta el 3 ahí en el metil. Ya. Va a tener un solo vecino, ¿sí? Entonces, el par de electrones se toma un hidrógeno del vecino, el enlace del hidrógeno salta y eso permite la salida del halógeno en este caso, ¿sí?
más el ácido clorhídrico, porque el cloro se ha llevado un hidrógeno, y más el yodo menos, porque el yodo salió con su par de electrones, es decir, salió con el enlace, ¿sí? Entonces, cuando es distinto al grupo OH, la eliminación de tipo E2, aquí sí se evidencia que ocurre en un solo paso, ¿no? ¿Cuál es el paso? La base fuerte toma un hidrógeno del vecino, el enlace salta y eso permite la salida del grupo saliente. Lo mismo ocurre si yo hago con un amino, por ejemplo. ¿Ya? Más, vamos a hacer con un metoxi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este par extra de electrones toma un hidrógeno del carbono vecino, el enlace salta y permite la salida del amino. Ahí. Más este metoxi, como tomó un hidrógeno, más el amino que salió. ¿Ya? Y nuevamente se evidencia que una eliminación tiene como finalidad formar dobles enlaces, ¿ya? Y otra vez... ¿La temperatura le ponemos? ¿Perdón? ¿Le ponemos temperatura? No, aquí no necesita la temperatura, solo en la deshidratación de alcoholes es la temperatura, porque estoy jugando con el mismo ácido sulfúrico. Aquí usted puede jugar con cualquier base fuerte. Bueno, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, la finalidad de la E1, perdón, de la E2, siempre va a ser formar dobles enlaces, al igual que en la deshidratación. Pero en este caso ocurre de una manera inmediata, en un solo paso, ¿sí? En la deshidratación también no ocurría la formación de carbocatión como acá, pero aumentábamos un paso que era la formación del ion hidronio. En este caso no, aquí sí es de forma inmediata, ¿sí? Y nuevamente el doble enlace cuando es en un primario, el grupo saliente, el doble enlace siempre va a estar en los extremos, ¿ya? Vamos con la E1. La E1, vamos a poner... Vamos a poner aquí mismo el cloro. 2, 18, 3. ¿Ya? Vamos a poner el ion metoxi. Entonces, en la E1, ¿qué va a suceder? En primer lugar, el grupo saliente se va. Y donde yo tenía el grupo saliente voy a formar un carbocatión. ¿Este carbocatión de qué naturaleza es? Terciario. ¿Ya? Terciario. ¿Y necesita estabilidad? No, porque ya es muy estable. No, porque ya está estable. Correcto, no porque es estable. Ahora, ¿cuántos vecinos tiene este carbocatión? 3. 3. Entonces, se va a tomar un hidrógeno de cada vecino y voy a formar sus 3 productos. Primer producto. En el primer producto es CH2, no CH3.
Ya. Y vamos al tercer producto. Ya. Y he tenido los 3 productos, más el hidroxi con su hidrógeno. Metoxi con su hidrógeno. Ya. De estos 3 productos, ¿cuál será el más estable? El último. Ya, muy bien, el último. Entonces, este producto será el que en mayor porcentaje se encuentre. En este caso será el 2-metil, 2-buteno. Entonces, en una eliminación de tipo E1, ¿qué es lo primero? Ay, El desplazamiento del halógeno. ya, no solo el halógeno, puede ser el amino, puede ser un metoxi, cualquier grupo saliente. Lo primero que va a ocurrir es el grupo saliente, o vamos a poner salida del grupo saliente. Salida del grupo saliente formando, ¿qué va a formar? Un carbocatión. Correcto, va a formar un carbocatión. En el segundo paso, ¿qué es lo que va a ocurrir? La base, ay Jesús. Aquí no es una base fuerte. ¿Con qué tipo de base trabajábamos en la E1? Base débil. Una base débil. Base débil. ¿Ya? En la base débil, estos pares de electrones es el que se toma el hidrógeno. Y voy a formar un ion en la base débil. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, primero sale el grupo saliente, redundando en la redundancia, formando un carbocatión, ¿sí? En segundo lugar, la base débil toma un hidrógeno de cada vecino ¿ya? Formando el doble enlace y un carbocatión sobre la base, ¿ya? En sí esto es lo que va a ocurrir en una E1. Primero vamos a tener que el grupo saliente se va, donde está el grupo saliente forma un carbocatión. Si el carbocatión salta para buscar la estabilidad lo hará, si no se quedará ahí mismo. En el siguiente paso, la base débil con su par de electrones que debe tener sí o sí. El oxígeno va a tener 2 electrones, 2 pares, el nitrógeno un par y el halógeno va a tener 3 pares o 6 electrones. Entonces, con cualquiera de ellos va a tomar un hidrógeno de cada vecino y de esta forma tendré el doble enlace y además formaré un ion sobre la base débil, ya que va a perder un par de electrones para formar el enlace con el hidrógeno. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, ¿y mañana hasta aquí ve el examen? Sí, hasta aquí va el examen mañana. Profe, ¿Sí? no sé si en caso habría la probabilidad de que nos tome otro día el examen, por favor. No. Es que entonces es mañana mismo.
Sí, Ya, gracias, profe. sí, no puedo porque con ustedes tengo el miércoles y son 3 horas. Y hasta el miércoles hay como subir notas y ¿cómo se llama? Y voy a tener una tarde de locos porque hasta hacer sus promedios y me voy a tardar, entonces, no. Y Profe, aparte, disculpe, ¿nos va a llamar en grupo? sí, en grupos. Sí, en grupos. Lo más probable es que sean 2 grupos, lo más probable, para que cada grupo tenga 1 hora y media. ¿Sí? Para la prueba, por favor, ¿cómo se llama? Para la prueba, no les quiero ver cerca a la computadora, no sé cómo me hacen, pero se ponen lejos de la computadora, a 1,5 metros de la computadora, de tal manera que les vea el pecho y los brazos haciendo. Si no está como yo le pido, lastimosamente, sin decirle nada, le voy a quitar de la reunión. ¿Ya? Porque no les voy a proyectar absolutamente nada. No tiene por qué tener la computadora al frente porque no les voy a proyectar nada. Solamente les voy a dictar y ustedes harán los ejercicios. ¿Sí? Una recomendación, razone para qué le sirve cada mecanismo de reacción. Ejemplo, hidrogenación catalítica rompe insaturaciones. La adición de halógenos moleculares forma una estructura con 2 halógenos, uno en cada carbono del doble enlace. La adición de hidruros de halógeno añade un solo halógeno, el carbono más estable. La adición de permanganato frío de potasio le da glicoles. La deshidratación de alcoholes le da alquenos. La eliminación ya sea de 1 o de 2 también le da alquenos. Entonces tiene que saber para qué le va a servir cada uno de los mecanismos de reacción. No, ¿cómo se llama? Memorizar, sino razonar el para qué le sirve cada mecanismo. Así como hicimos hace un momentito, ¿no? Sintetizar X producto y les voy a dar condiciones. No utilice esto, no utilice este otro, entonces usted ya tiene una noción y va a decir, ok, no voy a utilizar esto, pero puedo utilizar este otro mecanismo que también me sirve para lo mismo. ¿Estamos? Profe, ¿y van a haber preguntas así como la otra vez o solo ejercicios? No, solo van a hacer ejercicios porque la parte teórica ustedes ya saben lo que es un elemento electronegativo, saben lo que es una reacción de primer orden, saben lo que es una reacción de segundo orden, saben lo que son las hibridaciones de SP3, SP2, SP. Entonces no les voy a tomar algo que ustedes ya saben. Por algo fue el primer capítulo, solo generalidades. De aquí en adelante van a ser, ¿cómo se llama? Preguntas para realizar, para razonar. Ya en el examen principal y en el suspenso, ahí sí ya es absolutamente todo. Así es que mi recomendación, estudien nomás para que no se quede, porque la cantidad de materia que usted tiene que ver es mucho. Bueno, profe, gracias. Ya se hacía de nada. Ya, chicos, entonces eso sería todo. Profe, una preguntita más, disculpe. Sí, no se preocupe. Es sobre el laboratorio. Profe, en la actividad es 4, ¿qué actividades de desarrollar solo tenemos que copiar? No, todo lo que son actividades a desarrollar y procedimientos en diagramas de flujo. Ya, profe, entonces. ¿Sí? ¿Debemos hacer punto por punto o en global? El diagrama de flujo, como usted desea hacer el diagrama de flujo. Ahí, profe. Gracias. Ya. Y los informes siempre deben tener marco teórico, así la plantilla no esté. Pero la plantilla inicial, la que se les envió del primer laboratorio, esa es, digamos, la plantilla general.
Profe, disculpe, y también añadimos los anexos. Claro que sí, también debe haber anexos y, ¿cómo se llama? Y las reacciones, ¿no? No se olvide que si hay reacciones, deben haber los mecanismos de reacción, tal como hemos visto en clases. ¿Sí? Si tienen alguna duda con respecto a los laboratorios, me pueden nomás escribir. Si tienen alguna duda con la redacción de algún objetivo específico, también me pueden escribir. Lo principal de ¿cómo se llama? Lo principal de un informe en todo lado son los objetivos. Y lastimosamente no les están formando para hacer unos buenos objetivos. Por eso es que al final, cuando ya tienen que hacer su anteproyecto y su proyecto de tesis, ahí se ven las falencias y se ve que no han desarrollado a lo largo de toda la carrera estudiantil un buen hábito para poder realizar unos buenos objetivos específicos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, profe. En los laboratorios que teníamos que entregar por mañana, no había cuestionario, entonces... No, si no hay cuestionario, no, pues. Ya. No en todos los laboratorios van a haber cuestionarios, en algunos nomás. Ya, profe. Ya chicos, entonces nos vemos mañana y, ¿cómo se llama? Estudiarán, por favor. Ya, gracias, profe. Hasta mañana. Ya, hasta mañana. Un buen día, chicos. En general, hasta mañana. Ya, hasta mañana. Gracias.